Apreciados hermanos, hermanas, bendecido tiempo para ustedes hoy, domingo 16 de agosto del año 2020. Qué bendición que Dios nos permite volvernos a reunir en este tiempo con la tecnología virtual para compartir la palabra de Dios y ser edificados y fortalecidos. Estamos también seguros que usted ha experimentado la bendición de Dios durante esta semana y estos primeros días del mes de agosto. Aún en medio de la aflicción, de la tristeza y el dolor, su corazón, su espíritu es fortalecido por Dios en su infinita misericordia. Vamos en esta mañana a compartir la palabra de Dios. Y desde luego vamos a continuar con la serie que se ha titulado Familias que fructifican arraigadas en Cristo. Y desde luego se han compartido varios temas, como por ejemplo la familia, imagen e instrumento de Dios, una familia centrada en el Evangelio, amenazas contra la familia, la disciplina de los hijos, el honrar a padre y madre, y masculinidad bíblica y machismo. Y en esta mañana el tema también desde luego es especial. Tiene que ver con la familia, con padres e hijos, padres permisivos con el mal de sus hijos. Este es un tema delicado, espinoso, pero está en la palabra de Dios y nos corresponde como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, tratar estos temas y desde luego ser sal y luz para este tiempo también. Y gracias a Dios porque tenemos su enseñanza, su instrucción para nosotros en este tiempo. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en el primer libro de el profeta Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17, y luego vamos a saltar del 23 al 27. Vamos a leer la palabra de Dios y va a aparecer allí en su pantalla también este pasaje de la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo también, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra forma yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel,
y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta es la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, en la que basaremos la enseñanza. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Profundo honor y bendito privilegio poder compartir tu palabra en esta mañana con mis hermanos, hermanas, amigos, amigas en sus hogares a través de este medio. Queremos bendecir este tiempo de quietud, de reposo, de tranquilidad, de reverencia y de atención a tu palabra. Deseamos que nos hables al corazón, a nosotros como familia, como padres, en este tema de hoy, y que tu palabra registra ejemplos para instruirnos, para guiarnos, dirigirnos y bendecirnos. Oramos por cada padre de familia, por cada mamá, por cada familia que desea instruir en tus caminos y en tu temor a sus hijos y a sus nietos. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera decirles que tenemos 3 propósitos para esta enseñanza en esta mañana. Quiero mencionárselos. El primero es que usted y yo arraiguemos en nuestras familias la fidelidad y responsabilidad de ser padres con el temor de Dios en nuestro corazón. Arraigar esa verdad. En segundo lugar, el propósito de esta enseñanza es instruir sana y bíblicamente una crianza para nuestros hijos. Y en tercer lugar, que usted y yo y la familia podamos fructificar en nuestras familias el respeto, la honra y el servicio a Dios. Esos son los 3 propósitos para este tiempo especial. La palabra de Dios nos narra una historia de familia, porque Dios invierte, trabaja en la familia, es el Dios de la familia. La idea original de la familia fue de Dios. Y en el contexto nos habla del pueblo de Israel y del sacerdote Elí con sus 2 hijos, Ofni y Fines. Esos son los 2 nombres de estos 2 jóvenes. Nos habla también de un sacerdote que ha desarrollado el ministerio por muchos años, porque viene de la tribu de Leví, de la línea sacerdotal. Un privilegio que Dios otorgó a la tribu de Leví para que le sirviesen en el templo con los sacrificios y ceremonias ordenadas con la ley de Moisés. Pero hay una característica de Elí. Elí está ya viejo y por tanto un poco cansado. Sus fuerzas no son las mismas. Aún dice que su visión, sus ojos ya empezaban a apagarse un poco. Entonces, el oficio de sacerdote lo estaban ejerciendo en ese momento sus 2 hijos. Y desde luego, los levitas y sacerdotes, según la ley establecida por Dios, tenían el derecho de beneficiarse
con cierta parte de los sacrificios que se ofrecían para Jehová. Déjenme leerles en Deuteronomios capítulo 18 de la siguiente manera, versículos 1 en adelante, Deuteronomios 18, 1 en adelante, para que usted entienda un poquito. Dice: las porciones de los levitas, es decir, la tribu de Leví que servía en el templo. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo: de los que ofrecieren en sacrificio buey y cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Este era el mandamiento, esta era la ordenanza, de manera que debían cumplirla y los sacerdotes deberían ser beneficiados. Aún partes del animal podían ellos tener ese beneficio, pero la grasa del cordero o del animal le pertenecía a Dios. Debía ser asada para que subiera como olor fragante delante de Jehová, como sacrificio del pueblo para honrar y glorificar a Dios, y también el perdón de sus ofensas. La historia dice que estos dos hijos del sacerdote Elí ejercían el sacerdocio y ese oficio sagrado y especial. Déjenme compartirles en esta hora las características de los hijos de Elí, porque la Biblia nos presenta una descripción muy profunda, muy detallada y verdades muy duras y reveladoras acerca del carácter de estos dos hijos y su proceder, que no era sano. Vamos entonces a las características, en primer lugar, de los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finis. Estas características que nos describe el pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, nos van a introducir para conocer un poco el carácter de estos dos jóvenes, hijos del sacerdote Elí. Y nos van a poner frente al desafío de saber si esas características también pueden reflejarse alguna vez en nuestras familias, con nuestros propios hijos e hijas. La Biblia da una descripción profunda de los hijos de Elí y nos describe verdades un poco duras, reveladoras acerca de sus actos, acerca de sus pecados. Déjenme definirles un poquito qué significa Ofni. Significa el que pelea con los puños. Interesante ese significado. Fines significa boca de serpiente. Muy interesante estos dos significados. Ahora, el pasaje en el versículo 12 del capítulo 2 describe una palabra muy importante. En primer lugar, los hijos de Elí eran hombres impíos. Esta palabra nos da a entender que eran hombres con una inclinación hacia lo malo, a practicar lo incorrecto, a poner a un lado el temor de Dios para basarse en sus propios deseos, razones y opiniones.
Sin embargo, en el original se traduce Benei Belial, en el original hebreo, que significa hombres sin valor, buenos para practicar lo malo, malignos, destructores, desobedientes, contrarios a la obediencia y camino a la rebeldía. Qué profunda descripción para unos hijos de un sacerdote de la tribu de Leví. En segundo lugar, nos describen que ellos no tenían conocimiento de Jehová. ¿A qué se refiere específicamente el texto? No se refiere a que no conocieran acerca de Dios, porque el contexto de su crianza dentro del pueblo de Israel, las ceremonias religiosas, la ley mosaica, podían conocer todo, tener en su mente el conocimiento, pero su corazón no era un corazón enseñable ni aprendible. Es que el Señor mismo lo dice: este pueblo me honra, pero su corazón está distante de mí, lejos de mí. Este conocimiento no se refiere al simple hecho de tener la letra o la acumulación de mucho saber. Se refería más a que no tenían una vida consagrada en la presencia de Dios, de escuchar en el silencio, en el reposo y en el temor la voz de Dios para conocer su voluntad perfecta. Se refiere a que no cultivaban una relación íntima, cuyo anhelo del corazón es agradar al Señor en lo mucho o en lo poco que hacemos. En tercer lugar, ellos estaban dedicados a servir al Señor, pero en su vida personal, en su vida íntima, no estaban interesados en conocer a Dios, ni obedecer sus mandamientos, ni honrar el oficio a lo que fueron llamados. Qué profunda descripción, mis hermanos, de las características de estos dos jóvenes. En otras palabras, se describen como hombres corruptos y lo único que buscaban era el beneficio de ellos a partir de la posición sacerdotal o religiosa que ocupaban. Por eso es que también hay que tener mucho cuidado en el ministerio pastoral, en el ministerio eclesiástico, en el llamado de Dios a nosotros. ¿Cómo honramos al Señor con el llamado? ¿Cómo nos santificamos? ¿Y cómo tenemos en alta dignidad y estima el llamado? Qué profundo desafío en esta mañana. Dicen que los hijos de Elí, en tercer lugar o en cuarto lugar, llegaron a deshonrar el sagrado oficio del sacerdocio y el altar del holocausto lo usaron para beneficio personal. Por eso se refiere aquí cuando dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, cuando alguien ofrecía sacrificio, el criado del sacerdote venía, mientras se cocinaba la carne, venía con un garfio, una especie de gancho de 3 dientes, lo metía en la olla donde se cocinaba el alimento o el elemento usado en ese momento y sacaba. Y lo que salía de allí, sin ningún interés o manipulación, le correspondía al sacerdote. Sin embargo, los hijos de Elí procuraban sacar lo mejor y aún no esperaban ni que la carne se cocinase y lo tomaban por la fuerza. Dice la palabra concretamente: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Los hijos de Elí
llegaron a usar el sacerdocio para servir de la manera que ellos consideraban y no de la manera que Dios había ordenado. Como padres de familia, tenemos la responsabilidad profunda de instruir, corregir, exhortar, direccionar a nuestros hijos en la forma correcta y en lo que Dios ha ordenado en su palabra. Los hijos de Elí no escucharon a su padre y había un ingrediente que los hacía más fuerte en esa desobediencia. Nuestro padre ya está viejo. ¿Qué vamos a respetar a un cucho como este? Ya ni ve, ya ni tiene fuerzas para llamarnos la atención. Mucho cuidado. Honrar padre y madre. Mucho cuidado con el respeto a la autoridad y a los ancianos. Mucho cuidado cuando usted no honra ni toma las cosas de Dios en serio. Como padre de familia, como madre, como sacerdote del hogar, como cabeza de su hogar. Tenemos esa profunda responsabilidad como padres. Los hijos de Elí llegaron a ser, como decimos, malcriados. Los hijos de Elí llegaron a querer ignorar lo que no debían ignorar. Y de esa forma, escuchen bien, hacían pecar al pueblo. Hacían que el pueblo no viera el modelo para ser direccionado. Cuando nosotros no ejercemos la autoridad, ni estorbamos el pecado de nuestros hijos, ofendemos a Dios y también no somos ejemplos ni modelos. Es profunda esta responsabilidad. Los hijos de Elí, en otras palabras, llegaron a hacer lo que ellos querían. Parecía que fuese la época de los jueces, donde no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ellos abusaban de las ofrendas y de los sacrificios de Dios, o para Dios, perdón. Y por último, dice que ellos llegaron a pervertirse, escuche bien, con las mujeres que llegaban al tabernáculo, a la puerta. Ellos cometieron inmoralidad sexual, permitieron en sus cuerpos ese apetito descontrolado y corrompieron así su integridad y su santidad. La palabra de Dios dice en 1 Samuel capítulo 2:22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Qué bárbaro! ¡Qué realidad! ¿Cómo es posible? Así llegó el pecado a los hijos de Elí. En esta mañana estamos frente a la palabra de Dios en una realidad profunda. No necesariamente tener el conocimiento de lo bueno nos indica que vamos a hacer lo bueno. No necesariamente tener el conocimiento o los años de estar dentro de una comunidad nos indica que nuestro corazón se inclina a que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Por eso hay que tener cuidado nosotros como padres, direccionar, corregir, exhortar, estorbar y disciplinar. Aquí se nos habló de la disciplina a los hijos y la forma correcta de hacerlo, no tampoco de la forma incorrecta.
Así que, mis hermanos, en esta mañana nosotros tenemos una gran responsabilidad. A veces podemos pensar que no es el tiempo de corregir. A veces podemos pensar que tal vez una corrección puede traer distanciamiento, resentimiento o tal vez dañar la relación con nuestros hijos. Pero Dios nos está invitando a corregir, a interponernos y a atravesarnos, si es así, en el camino de las malas acciones de nuestros hijos e hijas. Suena duro, pero es la realidad. Es la realidad de esta palabra de Dios. Vamos a ver entonces si esas eran las características de los hijos de Elí. ¿Cómo fue que llegaron a ese extremo? ¿Cómo fue que se dio todo esto? Y en tercer lugar vamos entonces a conocer la reacción de un padre frente al pecado de sus hijos. Vamos a ver este punto importante, la reacción de Elí como padre frente al pecado de sus hijos. Vamos entonces a describir un poco al sacerdote Elí. ¿Qué es lo que él hace durante ese tiempo mientras los pecados y actos incorrectos de sus hijos van creciendo y van en aumento? Déjenme hablarle un poquito del contexto. El sacerdote Elí fue afectado indudablemente por el comportamiento de sus hijos. Era un comportamiento incorrecto, como dijimos, irrespetuoso, inmoral de sus hijos. Podríamos decir que este hombre, en su llamado sacerdotal, se dedicó a servir al Señor en obediencia. Un hombre temeroso del llamado de Dios, pero también con una sombra, con un lado frágil, con un punto de quiebra, con un corazón fragmentado entre su responsabilidad de padre y el amor por sus hijos, que honró más a sus hijos que a Dios. Ese es el pecado por el cual Dios reclama y trae juicio sobre la casa del sacerdote Elí. A Elí le llegaban las quejas del mal comportamiento de sus hijos. Elí era ya muy viejo, como leímos anteriormente. Él oía todo lo que decía la gente de sus hijos, la mala fama que tenían y que no era bueno lo que ellos hacían con todo Israel. Sin embargo, déjenme mencionar poquito a poco lo que Elí dejó de hacer cuando lo podía hacer y en el tiempo que lo debería haber hecho. Por eso usted y yo como padre no podemos dilatar y ser permisivos. Déjeme decirle una gran verdad profunda, con todo respeto. Habrán decisiones en la vida de nosotros como padre que podrán ser dolorosas, profundamente tristes, pero tomaremos decisiones en las que Dios esté primero. Y si usted tiene como lema, mi casa y yo serviremos al Señor, eso implica mucho. Cuando nuestros hijos están bajo nuestro techo, van a tener que someterse, cobijarse bajo las normas y reglas que tenga el hogar. Déjeme decirle algo sencillo. Desde el mismo significado de lo que
implica apagar un televisor a tiempo, a la hora a tiempo, suspender el internet a tiempo, no escuchar un tipo de música. Usted establece normas y reglas, condiciones, porque sus hijos están bajo su techo y bajo mi techo. No es fácil, pero llegará el momento en que nos sentiremos con ese profundo desafío. Déjenme describirles entonces que Elí no tomó acciones correctas con relación al comportamiento de sus hijos. Se puede decir que Elí llegó a ser muy permisivo con sus hijos. Tal vez los corrigió, les llamó la atención, pero lo hizo de una forma muy débil. Ellos no vieron consecuencias de su pecado ni de la acción de corrección de su padre. Ellos no vieron una reprensión fuerte, decidida y profunda de parte del sacerdote Elí. Algunos han dicho que tal vez Elí fue muy indulgente en cuanto a el estudio y educación que pudo dar a sus hijos. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 2 versículos 23 y 24. Y les dijo Elí: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, qué lamento tan profundo. Porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí pudo haber puesto límites a sus hijos si les enseñaba las consecuencias de sus malos actos. El mismo profeta, sacerdote Elí dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, es decir, Ofni y Fines, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esa es una palabra durísima, fuerte, sacude. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 13:24? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Papá, mamá, el llamado en esta mañana es a que te sientas con la autoridad, la facultad, la autoridad respetuosa delegada por Dios, llena de sabiduría, discernimiento para corregir a tu hijo y a tu hija, para que los estorbemos, para que nos opongamos en los procederes pecaminosos, que ellos puedan tener. Y claro, tenemos que hacerlo de la forma correcta, como aprendimos en la disciplina de los hijos, sin violencia, sin ira, sin enojo. Tiene que ser un tiempo especial también en el que usted y yo tomamos esas profundas decisiones. Elí prefirió mantener el favor a sus hijos que honrar al Señor. En otras palabras, Él le permitió a ellos seguir como sacerdotes a pesar de su comportamiento. Y esa es la queja y la advertencia en la que Dios basa su juicio. Vamos a ver en tercer lugar la advertencia de un profeta contra Elí. Por eso vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 27
al 29, va a aparecer en su pantalla. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Está recordando Dios toda la historia que apunta a su plan de salvación. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y aquí viene la gran pregunta de Dios: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Es decir, ¿por qué las han pisoteado? Le han quitado el honor que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Eso es lo que dice Dios a través del profeta. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mucho cuidado. El Señor honra a los que le honran, y a los que no obedecen y lo desprecian, serán tenidos en poco. Este mensaje es para el profeta, para el sacerdote Elí. Él en sí es el responsable de la situación profunda que ocurre y de la situación también pecaminosa de sus hijos. Y no quiere decir que no pudo enseñarle cosas buenas y les puso un buen ejemplo. Ellos aprendieron de él, pero no les estorbó profundamente en el momento preciso y adecuado. Voy a terminar esta parte de la escritura diciéndoles que el castigo o el juicio no solamente era para los hijos de Elí, sino también para Elí y para toda la descendencia, que no volvería a ocupar, o de esa descendencia no habría más alguien que ejerciera el sacerdocio dentro del pueblo de Israel. Dice, el castigo es que el Señor cortaría el sacerdocio de la casa de Elí. Y aquí habla de la palabra brazo, y significa que quitaría la fuerza y el poder de este hombre para que no realizase su trabajo. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Qué drástica la sentencia para estos dos jóvenes ejercedores del sacerdocio. Hermanos, el llamado, padres, jefes de hogar como usted y como yo, vale la pena que en esta mañana pensemos qué áreas de la vida de nuestra familia y de nuestros hijos debemos estorbar. ¿Cuándo debemos llamarles la atención firmemente, a tiempo y una instrucción profunda? ¿Cuándo debemos establecer límites precisos? Y es bueno que nuestros hijos conozcan sus límites.
y qué pueden esperar de nosotros y qué no van a esperar ni encontrar en nosotros. Déjenme decirle que cuando ellos se vayan y dejen el nido, van a recordar siempre a un padre y a una madre que los exhortó, los corrigió, los estorbó, los instruyó y les dijo las verdades que debían escuchar. No, a veces el temor, la duda nos invaden y podemos retroceder. Pero ellos en el corazón, nuestros hijos, saben que les amamos a través de la corrección, aunque usted y yo no les escuchemos decirlo. Pero en el corazón de ellos estará que sus padres les protegieron a tiempo con advertencias y enseñanzas. No se desanime, no nos desanimemos, padres. A veces viene el desconsuelo, el desazón, cuando vemos que nuestros hijos de pronto no están siendo tan fieles como deseamos, pero estamos allí firmes para leer la palabra de Dios y hablarles esas verdades, aunque pareciera que no escuchen. Conclusión, mis hermanos, Elí fue un padre que descuidó la prioridad de corregir a tiempo. Él servía al Señor, pero también tenía otra responsabilidad como padre. Fue un sacerdote que se dedicó a servir, pero olvidó el rol de padre en el momento preciso. Él descuidó la urgente necesidad de corregir. Él solo habló ligeramente. Él no asumió profundamente la responsabilidad y sus hijos se aprovecharon también de su vejez y de sus fuerzas ya un poco limitadas. Sus hijos entonces fueron perversos. Sus hijos no tuvieron el temor de Dios en su corazón y Dios tuvo que enviar juicio a la casa de Elí. Me vi motivado, mis hermanos, en esta mañana también a describir. Hay otros casos de la palabra en la que los padres fueron permisivos. El rey David, Manoa, el padre de Sansón, Lot, aún en la crianza de Jacob y Esaú hubo cosas que no estuvieron bien. Quiero que ustedes vean algunas características o mencionarles unas características de el error que podemos cometer cuando nos convertimos en padres permisivos con el mal de nuestros hijos. Por ejemplo, solemos tal vez ser permisivos cuando le manifestamos a nuestros hijos un amor incondicional. No es que no los amemos, sino que ese amor, aunque no cambiará, sí permitirá decir no en un momento preciso y establecer límites en un momento preciso también. Nos podemos convertir en padres permisivos cuando criamos a nuestros hijos con una complacencia de todo lo que deseen. Cuando justificamos los excesos de nuestros hijos, cuando no aplicamos sanciones por temor a causar trauma, resentimiento, distanciamiento en la relación o que la comunicación sea estorbada. Cuando, por ejemplo, nosotros no corregimos en el tiempo oportuno, cuando nos sentimos culpables con el deseo de darles todo lo que yo no pude tener para que no sufran y hacerlos completamente felices. Mucho cuidado con ese deseo mal interpretado y que reina en una filosofía
consumista y de paternidad facilista. Ser padres no es para cobardes, escribió el doctor James Dobson. Cuidado con confundir el amor con dar todo lo que piden nuestros hijos, aún sacrificando nuestra área económica y con deudas innecesarias. Mucho cuidado con buscar soluciones del pecado y rebeldía de nuestros hijos fuera de ellos y fuera de nosotros. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 6:7, repítelos una y otra vez a tus hijos. Habla de los mandamientos cuando ellos estén en casa y cuando vayas en el camino, cuando descanses y cuando te levantes. Átalos a tus manos como recordatorio y ponlos en tu frente. Escríbelos en los postes de tu casa y en tus puertas. Recuerden, hermanos, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a sus hijos aborrece, mas el que lo ama desde temprano le corrige. Vamos a orar, mis hermanos. Hay mucho más que compartir. Teníamos aquí unos consejos y principios también para animarles a ustedes. Por favor, mis hermanos, empiecen a tiempo usted y yo a corregir a nuestros hijos. Amémoslos con todo nuestro corazón, pero con la disciplina oportuna. Tengamos constancia y firmeza en el amor con ellos. También les animo a cuidarse del peligro de que nuestra vida gire alrededor solo de nuestros hijos. Definamos valores espirituales de autoridad y sujeción. Y también establezcamos principios éticos, morales y verdades con integridad. Bendito sea el Señor en esta mañana. Voy a pedir que te inclines allí. Si tienes a tus hijos, puedes abrazarlos, traerlos a tu regazo. Si son pequeños también. Si son adolescentes, pueden tomarse de la mano. Si estás ahí con tu esposo o con tu esposa, en esta mañana vamos a orar. Qué privilegio ser padres. Herencia de Jehová son los hijos. Bienaventurado el fruto del vientre, dice el Salmo 126, perdón. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos compartido. Gracias porque tu palabra nos ha hablado al corazón de nosotros como padres, como esposos, como esposas. Nos has instruido, nos has revelado tu palabra en lo que está escrito. Y en esta mañana nosotros oramos para que como padres tengamos, Señor, nuestro corazón moldeable, enseñable, para que tu palabra produzca en nosotros tus santos propósitos a través de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos con sabiduría, con discernimiento, con el conocimiento profundo de tu palabra a guiar e instruir a nuestros hijos e hijas que nos has regalado como herencia de Jehová, que son los hijos. Permítenos, Señor, poder guiarlos con el temor tuyo en estos tiempos de posmodernidad tan difíciles. Nosotros oramos para que seas tú guiándonos en tus santos propósitos y que ellos se levanten con un corazón en el que te reconozcan como el Dios verdadero y real y único, y Jesucristo como el Salvador. Oramos por todos los hijos, por los niños, los pequeños y pequeñas, por los jóvenes, adolescentes en este tiempo,
y danos la sabiduría y la instrucción de tu palabra para guiarlos por el camino recto y correcto, por sendas derechas. Oh Señor, en esta mañana levantamos cada esposo, cada esposa, cada hogar, cada matrimonio, cada padre de familia que tal vez tiene frustraciones, tristezas en el corazón, alguna culpabilidad, frustraciones por no lograr los procesos con sus hijos e hijas, por no verlos como se anhela en el corazón como padres. Tu misericordia nos acompaña en esta mañana y todo este tiempo para guiar nuestra familia y hogar también. En tus manos estamos, Señor, en esta mañana y durante todo este año 2020 y lo que vendrá. Padre, en tus manos estamos como matrimonios y familia, en esta ciudad y en este país, en el nombre de Jesús. Padre, temor de Dios en el corazón de nuestros hijos, que anhelen servirte y conocerte como el Dios, la roca eterna, que murió por nuestros pecados y que en ti está la salvación, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén, Señor. Hermanos, ha sido un privilegio compartir con ustedes en esta mañana. Gracias al Señor por su palabra que nos ha hablado. Esperamos verles el próximo domingo y oraremos para que Dios siga bendiciendo su vida, su hogar, su familia durante todo este mes de agosto y todo el año. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno para ustedes en la distancia y desde aquí, desde el templo de la Congregación e Iglesia Evangélica El Paraíso, nuestro saludo fraterno para todos ustedes. Dios les bendiga. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamó